A mí me va a tocar conversarles un poquitito sobre la gracia irresistible. Estas filminas y el resumen que podemos hacer, vamos a definir gracia, vamos a ver cómo funciona la gracia de Dios, vamos a ver la otra cara de la moneda, qué pasa si yo me resisto a esa gracia, vamos a ver las consecuencias de eso y finalmente vamos a entender si somos merecedores de gracia. Entonces, dicho esto, vamos a definir gracia. Lo podemos definir como un regalo inmerecido. El término sugiere un favor mostrado hacia otro. Entonces, siempre que pensemos en gracia, tenemos que pensar básicamente en un regalo inmerecido. Algo que yo no merezco, algo que no he hecho ningún tipo de mérito y simplemente no soy merecedor de ello. Sin embargo, lo estoy obteniendo. Eso es gracia. Para efectos de Dios, la gracia se convierte en un llamado eficaz. A lo largo de la presentación hemos escuchado mucho este tema, llamado eficaz. Y quiero que por favor piensen en que Dios puede hacer un llamado que no sea eficaz. Dios puede decretar algo y que ese algo no suceda. Pensemos en eso. La gracia es un atributo de Dios y ese atributo enfatiza su infinita y gloriosa perfección. Gracia tiene que ver con perfección de Dios. Podríamos decir también que es el poder de Dios que lleva a cabo lo que Él ha determinado hacer. Y a mí me encanta la palabra decreto. ¿Por qué? Porque cuando Dios decreta algo, simple y sencillamente sucede. ¿O acaso nosotros podemos oponernos a algún tipo de decreto divino? ¿Podemos oponernos a un decreto de Dios? Podemos no estar de acuerdo, pero lo que Dios decreta, se hace. Y la gracia es revelada únicamente a través de Cristo. ¿Por qué? Porque como decía ahora Rolando, Cristo fue el sacrificio vivo para rescatar a sus ovejas. Vamos a ver qué dice 1 Corintios. Vean qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, Pablo se reconoce que lo que él tiene y lo que él es en ese momento no tiene nada que ver con él. Dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Vuelvo a preguntar, la gracia de Dios, un decreto de Dios puede llegar a ser vano, puede convertirse en algo ineficaz. Planteémonos la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que algo que Dios ha decretado o ha implementado hacer va a llegar a ser ineficaz? Eso hace lógica de cómo funciona Dios. Rolando ahora dio una serie de consecuencias y una cadena de cosas lógicas. Luego dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Ahí Pablo le está tirando, bueno, hay unos amigos, pero dice, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Él reconoce que todo su trabajo es por medio de la gracia de Dios. Pablo está reconociendo que él no merece absolutamente nada. O cuando Pablo iba para Damasco dijo, mira, pensándolo bien, me voy a arrepentir y ya no voy a ir a matar cristianos, sino que he decidido en este momento seguir a Cristo. ¿Quién recuerda qué le pasó a Pablo camino a Damasco? ¿Qué mérito tuvo Pablo camino a Damasco? Nada, absolutamente nada. La gracia de Dios fue manifestada hacia Pablo en ese momento. ¿Y Pablo cuánto mérito tuvo ahí? Nada. Absolutamente nada.
Seguimos con la gracia de Dios. Vamos a ver cómo funciona la gracia de Dios, no porque tengamos la capacidad de haberlo definido, sino porque lo dice la Escritura. La gracia de Dios es tan poderosa que tiene la capacidad de superar nuestra resistencia natural a ella. Volvemos a la palabra que me encanta, decreto. Si Dios decreta aplicar su gracia en cada uno de ustedes, ¿ustedes se pueden oponer a ese decreto? No, no hay forma. Vean cómo funciona. Aquí hay la gracia de Dios. Cuando Dios decreta aplicar su gracia a quien Él quiera, el Espíritu Santo es el que empieza a trabajar y cambia la inclinación y la disposición de nuestras voluntades. Lo que la Biblia describe como que teníamos un corazón de piedra y ahora tenemos un corazón de carne. Viendo lo que hemos escuchado, o más bien lo que hemos escuchado hasta ahorita, ¿hace sentido que yo les diga que nosotros nacemos con un corazón de piedra? Totalmente. Totalmente que hace sentido, es lógico. Pero el Espíritu Santo llega y trabaja eso en nosotros. ¿Qué sucede en ese momento? El Espíritu Santo que nos ve ahí tirados, y como dijo Mau, que estamos total y absolutamente muertos. Si yo estoy muerto, yo no puedo hacer absolutamente nada. Estoy ahí tirado, no puedo hacer nada. Pero el Espíritu Santo viene y nos rescata y nos saca de ahí. Dios ha escogido un pueblo antes de la fundación del mundo. La gracia irresistible de Dios hará que ese decreto se cumpla. Podemos irnos al Antiguo Testamento también. ¿De qué trata el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento trata de cómo Dios empieza a formar su pueblo. O yo pregunto, ¿Israel tuvo méritos para ser escogido como pueblo de Dios? O sea, ellos dijeron, es que tenemos que ser nosotros. No. Dios decretó formar una nación. Y ese ejemplo perfectamente podría mostrarnos al Nuevo Testamento. Y así como Dios decretó y quiso formar un pueblo o una nación de Israel, Dios en este momento ha decretado un periodo de gracia para formar su pueblo y su iglesia. ¿Qué dice Gálatas 1 al respecto? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Repito, me llamó por su gracia, o me llamó porque yo tuve mérito, o me llamó porque yo fui muy carga y yo dije, yo estoy por un mal camino, yo necesito irme por otro camino. No. Cuando ustedes tienen ese razonamiento, es el Espíritu hablando a esas personas, el Espíritu Santo hablándole a esas personas. No es mérito humano, no se puede, es imposible. La gracia irresistible, el meollo de todo esto. La gracia irresistible no se refiere a que hace entrar en el cielo a los que no lo desean. O sea, no es como es que yo no quiero y la gracia viene y me agarra y me mete a patadas al cielo. No funciona así. La gracia lo que hace es atraer su pueblo a la gloria de Dios y los prepara para esta gloria. ¿Ustedes saben de qué se trata este mundo en el que vivimos? ¿Ustedes han pensado por qué estamos aquí? ¿Ustedes se han puesto a pensar cuál es el motivo y el propósito de nuestra existencia? Es solo uno, darle gloria a Dios. Eso es todo. Entonces tiene muchísimo sentido que su gracia es la que atrae al pueblo y los prepara para esa gloria. La gracia es irresistible en el sentido en que se van a doblar las rodillas que se tengan que doblar. ¿Por qué? Porque Dios lo decreta.
Punto, se acabó, Dios lo decretó, finito, no hay nada más que discutir. Vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Qué sucede sin la gracia? ¿Qué pasaría sin la gracia? ¿Okay? ¿Qué pasaría si no existe la gracia de Dios? Para empezar, vamos a recordar que la Escritura dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Para empezar, ahí no dice que tenemos la suficiente inteligencia para acercarnos a Dios, no dice nada de eso. Dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, estamos fritos. Nuestra voluntad, por lo tanto, está totalmente cautiva a los deseos de la carne. Para eso está nuestra voluntad, estamos en eso. ¿Qué es lo que pasa si no tenemos la gracia? Si no tenemos la gracia, el hombre tiene la necesidad de ser liberado. ¿Por quién? ¿Por méritos propios? No, no por méritos propios. Por lo tanto, ante los ojos de Dios, el hombre es incapaz de hacer el bien. El muerto debe ser revivido, o el hombre tiene la capacidad, estando muerto, de tomar algún tipo de decisión. Romanos 3 dice, como está escrito, no hay justo, ni un hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Repito, subrayo en negrita, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. No tenemos esa capacidad. ¿Cuántos podrían ser salvos? Mira, aquí Romanos dice, todos se desviaron. ¿Cuántos? Toditos. Todos se hicieron inútiles. Pero hay gente buena. No. Romanos no dice eso. Romanos dice que no hay quien haga lo bueno. Dice que no hay ni siquiera uno. Bajo estas circunstancias, nosotros tenemos capacidad de buscar a Dios. O sea, bajo nuestro propio entendimiento, ¿tendríamos la capacidad de buscar a Dios? Pareciera que no. Vamos a irnos más allá. ¿Qué pasa si en este momento, o qué pasa si negamos la gracia irresistible? Y como lo decía ahora Rolando Hijo, todo el tema de todo esto se centra en un solo acto. Que hay gente, los que apoyan y dicen que la gracia puede ser, que niegan la gracia irresistible, dicen simple y sencillamente que Cristo murió por absolutamente todos los pecados, por todos los pecadores de todo el mundo. Ese es el tema. Y Rolando presentó ahora una serie y una cadena de versículos que demuestran que eso no es así. ¿Qué pasa si Cristo murió por todos los pecadores del mundo? Eso sugiere lo siguiente. Sugiere que el pecador puede administrar la gracia a su gusto y paciencia. Y que él podría hacerlo que él pudiera hacer con esa gracia lo que él quisiera. Si eso fuera así, la salvación viene del hombre. Y el Espíritu Santo estaría totalmente imposibilitado de actuar en esa persona. O sea, yo le puedo decir a Dios, yo no quiero que actúes conmigo. Yo pregunto, ¿Pablo pudo hacer eso? No. ¿Qué pasaría? La muerte de Cristo en la cruz, si yo me puedo resistir a esa gracia irresistible, la muerte de Cristo hubiera sido totalmente ineficaz. ¿Por qué? Como dijo Rolando ahora, entonces Dios estaría ahí sentado esperando a ver quién toma decisión por él. Significaría que la muerte de Cristo y de Dios sería ineficaz. Ustedes ven la ineficiencia como una característica o un atributo de Dios. ¿Ustedes creen que Dios va a hacer algo para ver qué pasa o para ver qué sucede? No, eso no es una característica ni un atributo de Dios.
Seguimos con las consecuencias de la negación de la gracia irresistible. Por ende, si todo esto que yo acabo de decir tuviera lógica, y si eso fuera así, el creyente no tendría tranquilidad. ¿Por qué? Porque estaría pensando en cómo tener méritos para agradar a Dios. Y lo más grave aún, que para mí este es un punto medular, si yo me puedo resistir a la gracia de Dios, yo le estoy quitando poder a Dios. Es más, yo le estoy diciendo a Dios, usted no es omnipotente, porque yo decido. Vean lo delicado. Si negamos la gracia irresistible, podríamos jactarnos de la salvación. Si fuera así, haríamos aquí campañas de avivamiento. Y yo le diría al cuerpo pastoral, le diría, gané 5,000 almas. Si fuera así, yo podría llegar y decir, es que yo me di cuenta que el camino estaba bien y no estaba correcto y yo fui demasiado carga, hice conciencia, analicé y me di cuenta que eso no era lo correcto, pero sí, realmente yo llegué a la conclusión de que esto era lo correcto porque soy muy inteligente. Si yo tengo ese tipo de conducta, la Biblia tiene algo que decir al respecto. En Efesios dice, porque por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, por medio de la fe, el martillo. Pero suave, eso no es de nosotros, porque sois salvos por gracia, no es de ustedes, pues es un don de Dios y no es por obras. ¿Por qué? Porque si fuera por obras, yo me puedo gloriar y me puedo echar las flores. Y aquí dice en Efesios que no me puedo echar las flores. ¿Por qué no me puedo echar las flores? Porque todo el mérito es de Dios. Punto. A Dios no le gusta la competencia. Y si analizamos que desde un principio nos dijo que estábamos muertos en delitos y pecados, yo voy a ser tan carga de decir que yo elegí. Por favor. Es misericordia y amor puro de Dios. ¿Qué pasa con el nuevo nacimiento? Que era lo que estábamos hablando antes. La pregunta que podemos hacernos es muy sencilla. ¿Qué mérito tenemos nosotros en un nacimiento? A ver, ¿qué mérito tienen ustedes o qué mérito tuvieron ustedes para nacer? ¿Qué hicieron ustedes para nacer? Nada. Simplemente nacieron. No es casualidad que en el capítulo 3 de Juan, Dios, Jesús, le diga a Nicodemo que hay que nacer de nuevo. ¿Por qué? Si Dios no determina o nos dice que Él viene a rescatar a su pueblo, a su iglesia, y si eso dependiera de absolutamente a nosotros, significaría que Dios estaría sentado en el cielo así. A ver, ¿cuántos se salvan hoy? A ver, no, hoy no. No, hoy no. No, tal vez mañana, a lo mejor mañana. El sábado probablemente. Voy a esperar a que termine el partido a ver si a lo mejor por ahí se pueden. ¿Ustedes se imaginan a Dios en ese plan? Es más, peor aún, si eso dependiera, si la salvación dependiera de que yo sea consciente, de que yo caiga en cuenta de esto, nadie sería salvo, porque nadie tiene la capacidad de hacerlo. Entonces Dios estaría ahí viendo para el ciprés, esperando a que alguien le diera la gana a aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Entonces no habría quien pudiera ser salvo. ¿Qué dice Romanos? Como está escrito, no hay justo
ni aún hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No es casualidad que este versículo lo hemos mencionado tantas veces a lo largo del día. La gran pregunta, entonces, ¿por qué yo merezco la gracia? La respuesta es muy sencilla, no la merecemos. Dios es el que nos eligió en la eternidad, nos conoció por nombre y se los dio en las manos a Cristo para que Él muriera y perdonara nuestros pecados. A estos hombres Dios les permitió ser salvos, derramó su gracia sobre ellos. Y ustedes me van a decir que después de eso yo puedo resistirme a la gracia de Dios y que yo tengo capacidad para elegir. Romanos, cierro con 3 versículos muy puntuales. Romanos 8, la famosa cadena de oro. Vamos a ver si yo tengo capacidad de elegir. Vean, yo siempre, cuando he tenido conversaciones en relación a que si Dios elige o predestina o no lo hace, todo bien, hay diferentes puntos, todo súper bien. Llegamos a este versículo y ahí Genaro, ¿cómo es? La mula votó a Genaro. Hasta ahí llegamos. Yo no he encontrado la primera persona que no esté de acuerdo conmigo en esto y que no me pueda explicar este versículo. Ahí se enclocha todo el mundo. Y el otro día yo le decía a Rolando que yo creo que el problema que tiene la gente es que dicen que sí, se reconocen esclavos de Dios, de nuestro Señor, que lo aceptan, que van, que leen. Pero creo que el principal problema que tiene la gente o el cristiano en general es que no le gusta que Dios elija. Vean qué irónico, reconocemos a Dios como omnipotente, como todopoderoso, como soberano, pero no nos gusta que Dios elija a quién salva o quién no. Bueno, es una reflexión mía. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Repito, conforme a su propósito, el propósito de Dios. ¿Por qué? Por los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La palabra predestinación está por todo lado en la Biblia. Nos puede gustar, no nos puede gustar, pero está a lo largo y ancho de toda la Biblia. Efesios 2 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, a los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano. Vuelvo y pregunto, ¿dónde está el mérito de nosotros ahí como humanos? Cierro con Efesios, primera de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según que, vean la palabrilla que está ahí, según que nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos, ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos y por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando yo estaba haciendo estas notas para esta presentación, a mí se me cae la cara de vergüenza ante Cristo, de saber de que a pesar de la porquería que somos, de la podrida llaga que somos, donde naturalmente no tenemos la capacidad de buscar a Dios, a pesar de que pecamos una y otra vez, Dios está dispuesto, por medio de su Hijo Jesucristo, a levantarnos y decirnos, hijo, está sucio, te embarrialaste ahí,
¿estás lleno de pecado? No te preocupes, yo te limpio. Ven, yo te voy a dar las herramientas necesarias. Yo, por lo general, hablo mucho de que yo no entiendo el amor de Dios. Cuando yo leo todos estos versículos y me doy cuenta de que lo único que merecemos es estar podridos en el infierno, no entiendo el amor de Dios. No sé, se me cae la cara de vergüenza, no sé. Yo espero algún día poder entender eso, se los digo de corazón, porque no hay, es demasiado grande como para entenderlo. Y le pido a Dios siempre perdón y sabiduría, porque la gracia es un regalo inmerecido y totalmente irresistible.